Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en este momento. Estamos en vivo, en directo, desde la ciudad de Palmira, en mi caso, y nuestro amigo y hermano Rodrigo Andrés Calvo, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia. Hoy, 8 de agosto, cuando tenemos las 7 minutos, 7 horas de Colombia, 3 minutos. Vamos a hacer un especial, como hemos venido acostumbrado, en compañía de Rodrigo. Si nos une nuestro hermano Luis Lisboa, pues aquí lo esperamos, sobre un tema bien interesante que ha surgido en la palestra, sobre todo últimamente, de parte a veces de la Alianza Evangélica, otros canales evangélicos, que es si el leer la Biblia me aleja de la Iglesia Católica. Lo vamos a hacer en forma de interrogación, a ver si realmente hay alguna base para decir si una persona que lea la Biblia o profundizando en las Sagradas Escrituras lo aleje de la Iglesia Católica. En este caso, si fuéramos una iglesia pagana, idólatra, que le da más importancia a la tradición que a lo que son los escritos sagrados. Ese va a ser el tema de hoy. Entonces, antes de empezar, vamos también a darle paso a que nuestro amigo y hermano Rodrigo Andrés Calvo se presente. Adelante, Rodrigo. Bueno, Guido, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Un segundo. Bueno, como dice Guido, ese es el precio de tener más equipos que Telepacífico. Y bueno, no, pues aquí pues con mi hermano Guido, un abrazo para todos los que se encuentran presentes en este momento. Y pues hoy vamos a tratar este tema tan interesante. Adelante, hermano. Bien, antes de empezar, queríamos saludar a nuestra amiga y hermana Betty Valenzuela, que nos había dado un saludo, y también a nuestro amigo Rafael Antonio Artiga, aquí presente, apoyando a hermano Guido Rojas, el divino Maestro Jesús, Hijo de María Santísima, te bendiga grandemente, campeón, al igual que nuestro hermano Rodrigo también. Este diálogo también lo va a compartir más adelante nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo en su canal, también para que las personas lo vean y se suscriban. Un canal donde también Rodrigo hace apologética y también hace debates. Lo veo muy activo en debates últimamente, entonces también es la misma línea de la defensa de la Iglesia Católica. Además va a ser muy interesante este diálogo porque a diferencia mía, Rodrigo viene de un mundo protestante, entonces nos va a hablar un poco después más adelante sobre el papel que jugaba la Sagrada Escritura en el tiempo que estuvo fuera de la Iglesia Católica y después en este mismo tiempo en el cual él decide ser parte nuevamente de la Iglesia Católica. Entonces eso también va a ser muy interesante, además de su experiencia que tuvo en el seminario. De pronto más adelante si nos puede contar un poco más sobre el particular, solamente con referente a la Sagrada Escritura y con el movimiento al cual él pertenece, que es un movimiento católico que se llama el Movimiento Juan 23. También saludamos a nuestro amigo, ¿cómo está escrito? Bueno, y a todos ustedes, no olviden, es un video público, lo pueden compartir siempre en todas sus redes sociales y si les gusta, una manito arriba y así nos apoyan tanto en el canal de Rodrigo Andrés Calvo como de mi persona. Yo tenía una corta presentación, Rodrigo, para que la vamos mirando. Primero que todo, es interesante, y eso también lo hemos visto a veces, Rodrigo, de que la Biblia como tal, independientemente del canon, bien sea para la Iglesia Católica 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, para nuestros hermanos protestantes, pues 39 libros, no están los deuterocanónicos, que son Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1, Macabeos 2 y el libro de Tobías. Pero algo que es importante analizar, no sé si tú pensarás lo mismo, es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son libros que hacen referencia a una alianza, a un pueblo en especial. Por lo tanto, más importante que la Sagrada Escritura es la relación que tiene directamente Dios, en el caso de los judíos, porque primero fue una tradición oral, y en el caso del Nuevo Testamento con Jesucristo. Otra de las cosas que a veces cuando nuestros hermanos protestantes hablan de prima escritura, suficiencia formal o material de las escrituras o el biblicismo, es dando a entender que ni tanto los judíos como los primeros cristianos fueron solo escritura. Entonces, para los judíos, si usted hablar con un rabino, independientemente de la rama a la que pertenece, pues le va a decir que ellos también tienen los libros de los Midrash, los comentarios de los rabinos, el libro del Talmud, al igual que los primeros cristianos. De hecho, la primera generación era tan canónico el memorial de los apóstoles, como le llaman a los 4 evangelios, como la Didache o Doctrina de los Apóstoles, que está fechado tempranísimo entre los años 60 y 80,
al igual que la carta de Clemente Romano, que incluso se leían en las asambleas de los cristianos. ¿Cómo ves primero ese paso, Rodrigo? ¿Coincides conmigo o cuál sería la importancia de la Sagrada Escritura en el pueblo de Israel y las Sagradas Escrituras para los primeros cristianos? No, pues la Sagrada Escritura para el pueblo de Israel es fundamental porque es la conciencia de que, o bueno, el testimonio de que Dios se acerca al hombre en primer lugar, no es el hombre, Dios se muestra como un ser único, ¿sí? Todopoderoso, o sea, con todas las potencias absolutas, cosa que no tenían los otros dioses de los paganos. Entonces, eh, digamos que es un texto que además, o sea, tiene una riqueza histórica porque hay indicios de politeísmo al comienzo de los primeros libros, pues, de la Biblia, hablando pues ya del Pentateuco, de la Torá. Entonces, esto nos muestra esa transición de este paganismo, de este politeísmo, a la conciencia del un solo Dios, todopoderoso, creador de cielo y tierra. Y que es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos busca, no es un Dios que requiera sacrificios como tal, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es el gran testimonio donde además nos muestra que Adán, ¿sí? Eh, bueno, hay un pacto con Adán cuando cae, ¿sí? Él promete rescatar a la humanidad, ¿sí? Hay un pacto durante el diluvio, o sea, Dios hace un pacto con el hombre, pero no en los pactos monetarios de las iglesias, no, que yo te doy 500 y te voy a dar 5 millones, no, nada de eso. Eso, bueno, es otra cosa. Entonces, Dios hace un pacto luego con Israel, con Jacob, con los padres de Jacob, con Abraham, ¿sí? Y todas las promesas que hace en cada pacto, Dios la va honrando a través de los siglos y vemos cómo se cumple a través de la narración que además tiene un carácter histórico, porque muchos hechos pueden ser comprobados, muchos lugares, aunque no todos se han identificado, varios lugares que narra la Biblia son totalmente históricos y los hallazgos arqueológicos dan cuenta de la veracidad de muchas de las escrituras. Y por último, pues tenemos el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que es dado a la nueva, o sea, antes hablamos del antiguo Israel, ahora hablamos de la nueva Israel. Antes hablamos de la ciudad de Jerusalén, ahora hablamos de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. Entonces, este pacto es importante porque contiene esa promesa donde se cumple por manos del Padre, por intermedio del Espíritu Santo. Jesucristo se encarna, se hace hombre, muere y nos da la salvación, resucita. Entonces, creo que la importancia es crucial, porque la Biblia no es otro libro, ¿no? Como decir las cosas de los hindúes que hablan de millones de dioses, todos con colores, el dios rata, el dios mono, no, estos son, digamos, testimonios históricos reales, no son historias fantásticas que podemos tener, digamos, algunas sí tienen una interpretación teológica, pero digamos que en su contexto todo tiene un trasfondo completamente histórico. Ya me pasé. Muchas gracias, Guido. No, bien, pero eso está bueno. Y ya se nos unió nuestro otro hermano y amigo con que hemos hecho estos diálogos, que es el apologista eh, Luis Lisboa, que nos acompaña desde Montevideo, Uruguay. Acá también le damos la bienvenida, también para que se presente. Este video no sé si lo está transmitiendo en este momento en su canal, entonces en Pos de la Verdad. Entonces saludos también a las personas que están ahí conectadas y quisiéramos también Luis, que nos dieras tu opinión, ya que tú también vienes del mundo protestante. ¿Cuál es la importancia de las Sagradas Escrituras cuando tú eres un pastor protestante y cuál es la importancia de las Sagradas Escrituras hoy en día como un apologista católico? ¿Es cierto que leer las Sagradas Escrituras nos aleja de la Iglesia Católica? Que nos puedes comentar. Adelante. Ok. Bueno, saludos a todos los de tu canal. Saludos, querido hermano Rodrigo Calvo. Saludos, hermanos. Un gusto poder estar aquí en esta maravillosa noche. Como siempre, un placer que me tengan en cuenta. Y bueno, la pregunta bastante compleja,
porque cuando nosotros hablamos de leer la Biblia, creo que aquí lo que importa mucho es el contexto, ¿no? Para ser totalmente honesto, no creo que leer la Biblia te haga protestante, y tal vez leer la Biblia así como sin un contexto que te haga católico a veces también es un poco, ¿no? Es un poco difícil. Vos date cuenta que, para empezar, ¿qué Biblia? ¿No? ¿Qué Biblia? ¿A qué Biblia nos estamos refiriendo? Tenemos la Biblia del Testigo de Jehová, que está bastante tocada. Tenemos Biblia con deuterocanónicos, Biblia sin deuterocanónicos. Entonces creo que, claro, esto es bastante complejo, ¿no? Si nosotros habláramos de una Biblia específica, bueno, si hablamos de la Biblia católica con los deuterocanónicos y todo, difícilmente te puedas hacer protestante, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, que nos dice el libro de Macabeos o cosas por el estilo, que específicamente nos estaría invitando a aceptar la intercesión de los santos, orar por los difuntos, cosas que el protestantismo rechaza, ¿no? Entonces, yo sí, o sea, difícilmente creo que una persona leyendo la Biblia, solamente leyendo la Biblia, se haga protestante. Creo que al final de cuentas, lo que termina importando es bajo qué lupa y bajo qué luz lee la Biblia, ¿no? Todos sabemos que de alguna manera lo que termina inclinando a una persona a aceptar al protestantismo o a cualquier denominación es el contexto. La persona tiene una Biblia, pero tiene un folleto. Tiene la Biblia, pero tiene a alguien que le está evangelizando, alguien que de repente le está instruyendo de cómo leer la Biblia, cómo entender la Biblia. Pero difícilmente una persona con solo leer la Biblia así, como que vos lees la Biblia y te haces de facto protestante. No creo eso, querido Guido. Bien, bueno, entonces yo quiero dar primero una intervención para que después ustedes también hagan lo mismo. Yo creo que leer la Biblia, independientemente de la confesión a la cual nos pertenezcamos, pues como decía Rodrigo, es hacer un libro sagrado que hace la diferencia, por ejemplo, como él mismo lo decía, los textos Vedas, que son los textos de los hindúes o los mantras de los budistas o el Corán para los musulmanes. La Biblia es un libro que tiene la inspiración de Dios, o sea, tiene, por así decirlo, tiene esa característica especial que la hace completamente contraria o única a cualquier otro libro de cualquier otra religión. Evidentemente hay contexto histórico, hay un contexto cultural, hay géneros literarios, hay diferentes tipos de narraciones, de personajes, de reflexiones. Por lo tanto, yo diría que cualquier persona que lea la Biblia, pues evidentemente se va a acercar a Dios a su propósito, siempre y cuando tenga en cuenta, como decíamos, el primer pacto, que era con el pueblo de Israel, las alianzas, los patriarcas, los profetas, los reyes, y lo más importante, que nos injerta a nosotros, como decía Gálatas 6:16, el nuevo Israel de Dios, que seríamos el cristianismo. Y entonces ahí sería la revelación máxima con Jesucristo. Muy conocido el Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. También podemos decir que para los primeros cristianos la Sagrada Escritura tenía un papel preponderante, y uno de ellos, que fue un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, fue el obispo de Roma, Gregorio Magno, que era conocido como el Magno, el Grande, que vivió entre el siglo VI y el siglo VII. Varios de sus libros, sus comentarios, como la gran mayoría de los padres de la Iglesia, hacían tanto referencia a los libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, incluyendo también los deuterocanónicos. Y decía algo muy interesante que puede servirnos para todos nosotros. Decía, escuchamos las Escrituras si obramos según ella. Escuchamos las Escrituras si obramos según ella. Otra de las características de los primeros cristianos, de esa herencia, esa catolicidad que viene pues de como decíamos, ese término universal que crea la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Entre esas costumbres hay algo que es muy interesante, muy bonito, que se conserva mucho, sobre todo en la Iglesia Latina y en las comunidades monásticas o comunidades religiosas, también en algunos laicos lo realizan, que era lo que se conoce en latín como la lectio divina. Del latín, lectura divina. Lectura orante es una metodología de reflexión y oración de un texto.
Como tal, la lectio tiene una característica que es lectio, leer, meditatio, que es meditarla, contemplatio, que es contemplarla, y oratio, que es leerla. Esos son los cuatro engranajes de esta tradición antiquísima que hoy en día pues sigue firme en la Iglesia Católica, porque a veces se cree que nosotros los católicos no conocemos las Sagradas Escrituras, no le damos el puesto de importancia que se merece. En el cristianismo occidental, como en el también, los que heredan, sobre todo el luteranismo y el anglicanismo, sobre todo el luteranismo más conservador, y el anglicanismo que llama el anglicanismo de la Iglesia Alta, que conserva muchas cosas litúrgicas con la Iglesia Católica, se ha conservado lo que se llama la lectio divina, como decíamos, una práctica monástica tradicional de lectura de las escrituras, meditación y oración destinada a promover la comunión con Dios, aumentar el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, el logos, que en este caso es el término palabra. En opinión de un comentarista, no trata las escrituras como textos para estudiar, sino como la palabra viva, no es tanto de un lado exegético o un lado de lo que era la hermenéutica, sino más bien cómo la Sagrada Escritura penetra en nuestro corazón como un libro que nos tiene que acercar a Dios. Por eso era más esa misma característica. Tradicionalmente la lectio divina tiene 4 pasos separados: leer, meditar, rezar, orar o contemplarla. Primero se lee un pasaje de las escrituras, luego se reflexiona sobre su significado. A esto le sigue la oración y la contemplación de la palabra de Dios. El enfoque, la lectio divina, que viene del siglo IV, siglo V, sobre todo en los padres de desierto, de esos hombres que en el Alto Egipto, en Israel, como San Pacomio, San Antonio, no es un análisis teológico de los pasajes bíblicos, sino verlos con Cristo como la clave de su significado. O sea, en un sentido más de espiritualidad que de teología. Por ejemplo, dada la declaración de Jesús en Juan 14:27, les dejo la paz, les doy mi paz. Un enfoque analítico se centraría en el motivo de la declaración durante la última cena, el contexto. En la lectio divina, sin embargo, el practicante entra y comparte la paz de Cristo en lugar de disercionarla. En algunas enseñanzas cristianas se entiende que esta forma de oración meditativa conduce a un mayor conocimiento de Cristo. Las raíces de la reflexión e interpretación de las escrituras se remontan a esos grandes hombres de Dios como fue Orígenes de Alejandría en el siglo III. Acordemos la Exapla, una Biblia políglota para ese entonces, cuando estaba en plena comunión con la iglesia, como fue también Ambrosio, obispo de Milán, y el gran doctor de la iglesia, Agustín de Hipona, que le daba una total preponderancia a todo lo que era la Sagrada Escritura y sobre todo en esa misma comunidad monástica que él funda. La práctica monástica, la lectio divina, que viene, como decíamos, de este mismo ambiente, siglo III, siglo IV, siglo V, fue establecido por primera vez en esa misma línea de catolicidad en el siglo VI por Benito de Nurcia, que fue ya un gran hombre que dio origen a lo que es la comunidad monástica de los benedictinos. De hecho, Gregorio Magno viene de esa misma comunidad. Luego fue formalizada con un proceso de 4 pasos por el cartujo monje Guigo II durante el siglo II. O sea, es algo más que hace relación directa a la Iglesia Latina o a la Iglesia Católica de Occidente. En el siglo XX, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II recomendó la lectio divina al público en general, y así los papas, como son el Papa Benito XVI y muchos otros, Juan Pablo II, y nos dan ese mismo mensaje para que los católicos y cualquier cristiano también pueda reflexionar en esta tradición tan hermosa. Rodrigo, adelante. Ok, Guido, muchas gracias. Te voy a pedir, cuando te indique que me compartas pantalla, permítame un segundo. Por aquí la veo. Sí. Listo. Que me ayudes a compartir esta pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos un texto, un libro. Se llama Traducir la Biblia, de Jacques Newman y Gerard Bijon. Entonces, esto es un texto de los cuadernos bíblicos de Editorial Verbo Divino. O sea, pues que es una lectura especializada y nos va a hablar sobre los primeros textos bíblicos. Voy a hacer un acercamiento, un zoom, permítanme. A ver. Un poquito más. Ahí. Listo. Entonces, miren lo que dice.
antes de la primera versión oficial de la Biblia, que es obviamente la Vulgata Latina, ¿qué encontramos que dice aquí? Bueno, en la estela de la expansión misionera, las escrituras cristianas, Nuevo Testamento y Septuaginta del Antiguo Testamento, cuya lista canónica no está cerrada, se traducen a las lenguas vernáculas: copto en el siglo III, gótico en el siglo IV, etiópico en el siglo IV al siglo VII, siriaco, o sea, la peshita, versión corriente en el siglo V, armenio en el siglo V, georgiano del siglo V al siglo XI. Permítanme un segundito que yo voy a ponerlo aquí más delgadito. Eso. Muy bien. Entonces, estábamos en georgiano del siglo V al XI, al undécimo, el paleoeslavo en el siglo IX, el árabe acabado en el siglo IX. Ok. Biblias en distintos idiomas, ¿no? De la iglesia. Dice, las traducciones latinas aparecen desde finales del siglo II, primero en el norte de África, después en Italia. Estos ensayos se denominan con el término genérico de Vetus Latina, antigua latina. En su diversidad presentan rasgos comunes, o sea, no todas tienen el mismo número de libros, ni están Vamos a mirar qué es lo que tienen en común, todas estas versiones distintas. En primer lugar, por respeto al texto sagrado, predomina la literalidad, el verbum pro verbo, palabra por palabra, o sea, traducción literal, literal. Bueno, eso es bien complicado, porque a veces el traducir algo literalmente hace que para la persona que lo lee en otro idioma se vuelva totalmente incomprensible. ¿Ok? Porque en el idioma hay elementos culturales, hay elementos históricos, hay elementos nacionales que son propios de cada pueblo. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí leyendo más bien. Perdón. Entonces dice, aquí, tu, 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 tu. Dice que desdeñaban Cicerón en el 46 antes de Cristo y el propio Jerónimo, exceptuando las escrituras cuando traduzco a los griegos, perdón, salvo las sagradas escrituras donde el orden de las palabras es también un misterio, no es palabra por palabra, sino idea por idea, como expreso non verbum e verbo, sed sensum exprimere sensu, perdón. Sensu. Esto es de la carta 57 al senador Pamaquio hacia el año 395. Ahora, miren cómo aquí, entonces, nace en la primera vez en la historia, nace el tipo de interpretación dinámica. O sea, estamos mirando momentos de la historia donde había predominado un tipo de traducción y ahora comienza una nueva escuela que es la de la traducción interpretativa. O sea, ¿qué era lo que el autor quería decir y entonces cómo lo expreso en mi idioma? Entonces, hoy en día la mayoría de las Biblias son un balance entre las dos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice, la carta 57, listo. Dice, después, en los 70, después como en los 70, aparece una inclinación hacia la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Por último, la acuñación de una lengua específica alejada del latín clásico de uso litúrgico, donde el literalismo con huellas de helenismos y hebraísmos se halla con la preocupación de hacer entender de ahí un cierto número de neologismos. Entonces, miren la importancia de la conformación, de la historia de la conformación de la Biblia. Antes de que tuviéramos la primera Biblia cristiana, y hay que decirlo claramente, porque claro, hay Biblia judía y ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero Biblia cristiana, la primera es la Vulgata Latina, así establecida.
pero aquí podemos ver cómo la historia nos va dando como nos va llevando a ese punto donde todos los cristianos tienen un solo modelo de Biblia, un solo canon, ¿ya? Y pues esto es bonito para que vean que eso surge es en la iglesia nuestra, no en otra iglesia. O sea, estamos hablando de la iglesia, de la historia de la iglesia católica, no de otra iglesia, porque si nosotros vamos literalmente a ver cuándo nació la Biblia de 66 libros que tienen nuestros hermanos protestantes, pues podemos identificar claramente que fue hasta 1826 por mano de las sociedades bíblicas de Inglaterra, que más tarde serían las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, en ese momento deciden coger una Biblia católica, quitarle 7 libros que no reconocen como inspirados, y ya, parte sin novedad, queda una Biblia de 66 libros a partir de esa fecha. Recuerdo que el mes es mayo, pero no me acuerdo el día. Ok, entonces hasta ahí dejo yo. Muchísimas gracias. Le doy el paso a Luis. Ahora sí. Bueno, apagado. Estaba escuchando atentamente y bueno, creo que el factor histórico responde mucho a esto, ¿no? Si bien es cierto, creo que estamos delante de, ¿no? de algo bastante polémico, ¿no? Porque de alguna forma es una discusión que hoy estamos viendo en las redes, dado a ciertos católicos que se hacen protestantes y protestantes que se hacen católicos. Es como el tema de los padres de la iglesia, ¿no? Leer a los padres de la iglesia te hacen católico, leer a los padres de la iglesia te hacen protestante, y aquí es donde nosotros vamos a escuchar varias versiones, ¿no? Vamos a escuchar personas que dicen, leer la Biblia te hace protestante, leer la Biblia te hace católico, leer a los padres de la iglesia te hace católico, leer a los padres de la iglesia te hacen protestante o te hace ortodoxo, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser algo objetivo todo esto si nosotros estamos viendo que las personas muchas veces justifican su transición a otra denominación justamente por la lectura de la Biblia? Hay católicos que dicen que leer la Biblia te puede hacer protestante. Tenemos el caso de recientemente una hermana que aparentemente el leer la Biblia la está haciendo tomar la postura protestante, ¿no? Pero tenemos el caso de otros que dicen leer la Biblia me hace católico. Entonces, ¿cuál sería la postura objetiva? ¿No? ¿Cuál sería la postura objetiva? ¿Y por qué pasa esto? Que unos dicen, a mí leer la Biblia me hizo protestante, y otros dicen, a mí la Biblia me hace católico. O leer a los padres de la iglesia me acercó al catolicismo. Otros dicen, bueno, a mí me confirmó el luteranismo o el presbiterianismo, etcétera. Yo creo que aquí hay algo que es evidente, que es el sesgo de confirmación, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que justamente justifican su transición en la Biblia, pero no porque hayan tomado la mejor decisión justamente por leer la Biblia, sino que muchas veces, tal vez aquellas cosas que lo terminaron llevando al protestantismo, de alguna forma hicieron que esta persona buscara en la Biblia encontrar lo que quería encontrar en la Biblia. A ver, para que me entiendan, yo tuve un profesor protestante que siempre me decía esto: Luis, mira, si una persona quiere elaborar una doctrina, va a encontrar 20 versículos para apoyar esa doctrina. Y es verdad, vos te inventás una doctrina, una falsa doctrina, y buscá algún versículo por acá y buscá un versículo por allá, y armás una especie de rompecabezas para sustentar la doctrina, ¿verdad?
Por supuesto, sacando de contexto los versículos, sacándolo de contexto, pero sacando de contexto los versículos, vos podés armar una teología para sustentar esa doctrina, una teología sistemática, ¿no? Temática. Primero elaborás el tema, después buscás versículos que parezcan apuntar a esa realidad, que en realidad no es una realidad, sino más bien una mentira, un error. Pero se puede tratar de apoyar con distintos versículos. Esto me lo decía un profesor de griego, incluso protestante. Y yo creo que esto es parte del problema que nosotros vemos hoy por hoy. La pregunta es, ¿qué están buscando en la Biblia? ¿Qué quieren encontrar en la Biblia? ¿Están leyendo la Biblia para encontrar la verdad, independientemente que me lleve al lugar que yo no quiero ir? ¿O están leyendo la Biblia para confirmar la decisión que ya han tomado en su corazón? Porque eso puede pasar. Una persona por un problema emocional, porque se peleó con X, dice, bueno, yo me voy a ir para allá, pero voy a buscar en la Biblia una razón que justifique mi traslado, ¿no? Y empiezan a buscar no la verdad, sino justificar algo que ya tienen decidido en su corazón. Esto pasa, ¿eh? Miren que esto pasa. Muchas personas pueden tratar de justificar algo a través de la Biblia. Por ejemplo, el propio Satanás no usó la Biblia para justificar la tentación que le llevó a Jesús. No usó la propia Biblia. Menos mal que Jesucristo, por supuesto, es Dios, conocedor de su palabra, pues la Biblia salió de su propia boca, ¿no? Pero Satanás usó la propia Biblia para tentar a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos justificar muchas cosas, errores, a través de la Biblia. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos actuando más por una terquedad que por lo que verdaderamente nos dice la Biblia. A veces esto me traslada a mi época juvenil, ¿verdad? Cuando el joven es terco, ¿no? Que trata de justificar por todos los medios aquellas conductas que muchas veces los padres como que ven bastante cuestionable. Entonces tu papá te dice, no, porque vos no podés venir a esta hora. Y el muchacho trata de justificarlo, ¿no? Trata de razonar de una manera que pueda justificar su mala acción. Y tratar de culpar al papá y decirle, no, papá, vos estás equivocado por esto o vos estás equivocado por lo otro. Pero en realidad lo que mueve al muchacho no es la verdad, sino lo que mueve al muchacho es justamente su obsesión con aquello que quiere hacer más allá si su papá está equivocado o no. Y lo único que quiere hacer es tratar de justificarse y convencer a su papá para que le permita hacer lo que él ya quiere hacer, lo que ya determinó en su corazón y en su conciencia. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿La Biblia realmente puede llevar a una persona al protestantismo? Si la leemos sin sesgos de confirmación. Yo creo que no. Sinceramente, creo que no. Creo que hay varias razones que me hacen sostener esto. Que leer la Biblia, no tratando de irme yo al protestantismo, sino leyendo la Biblia para encontrarme con la verdad, la Biblia me invitaría más a una posición histórica, a una posición ortodoxa. ¿Por qué? Miren esto, sencillo. Si yo leo la Biblia, que Jesucristo fundó la iglesia a través de unos apóstoles, ¿qué es lo primero que yo tengo que ubicar? Por una sencilla razón, una razón histórica y lógica. ¿Qué es lo primero que tengo que tratar de ubicar? Una iglesia que haya sido fundada en el siglo I. Ahora, ¿qué iglesia fue fundada en el siglo I? Ustedes saquen cuenta, ¿no? Creo que no hay mucho para investigar aquí. ¿Cuál es la iglesia que fue fundada en el siglo I? Porque la Biblia dice que Jesucristo fundó una iglesia y que dejó unos apóstoles y que dejó unos pastores. La pregunta es, ¿en qué año lo hizo? ¿A quiénes dejó? ¿Quiénes continuaron esa iglesia que Jesucristo dejó? ¿Quiénes continuaron esa iglesia?
¿Dónde yo puedo ubicar esa línea histórica? Hermanos, creo que leer la Biblia sin los lentes protestantes te invitarían a investigar primero cuál es esa iglesia con 2000 años de historia, ¿no? No sé, es un razonamiento mío. Luis, pero quisiera hacerte una pregunta de abogado del diablo. ¿Por qué no pensabas eso mismo cuando eras pastor protestante? ¿Qué se te pasa en la cabeza ese mismo razonamiento eclesiológico que ahorita has llegado a la conclusión cuando estás en la Iglesia Católica? ¿Por qué no pensabas eso mismo cuando estabas ejerciendo tu pastorado? Cuando tú nos contabas que estuviste en la iglesia pentecostal y en la iglesia presbiteriana. ¿Cuál era ese enfoque cuando tú leías la Biblia, pero que no te hacía católico en ese momento? Claro, justamente es a lo que yo estoy apuntando. El tema del sesgo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de una persona que no lee la Biblia a través de un sesgo, ya a través de información de algún tercero. Vamos a suponer una persona que nunca fue protestante, nunca fue católica, viene del agnosticismo, del ateísmo y se encuentra con la Biblia, entonces quiere responder ciertas preguntas. Ahora, yo no me hacía esas preguntas porque yo me crié en una iglesia protestante. Entonces me empezaron a enseñar cómo leer la Biblia. O sea, de alguna forma dirigieron mi mente a esa información que me dieron. Yo cuando leía la Biblia, por ejemplo, y yo leía santidad y yo leía pureza, como yo unía ese concepto de santidad y pureza al concepto de pureza y santidad que le da el protestante, entonces yo decía, es que aquí está la pureza y la santidad, no en la iglesia católica, porque en la iglesia católica están borrachos. Después de la misa se van a emborrachar. ¿Ves? O sea, ya te están diciendo que la iglesia católica no es una opción. Ya te dicen que en la iglesia católica hay corrupción, que en la iglesia católica hay idolatría, que en la iglesia católica no se predica lo que se predicó. Entonces después está el otro problema. Ellos te dicen que de alguna forma el protestantismo sí está conectado con la iglesia del siglo I, pero no en una línea histórica, sino más bien en una línea teológica. O sea, es teológico el asunto, no tan histórico, sino más bien teológico. ¿Por qué? Porque históricamente la iglesia católica es la que nació con Jesucristo en el año 33, ¿no? Pero ellos, los protestantes, te van a enseñar que el protestantismo existe porque esa iglesia que está conectada al año 33 se desvió, apostató, se apartó de la fe. Y el protestantismo lo que hizo fue guardar, reservar básicamente la verdadera doctrina que los católicos rechazaron por allá por el siglo XV, por el siglo XIV, siglo XVI. Entonces los protestantes son los que tienen la pureza del evangelio que los católicos quisieron rechazar, que los católicos dejaron, ¿verdad?, de lado. Entonces, claro, un protestante difícilmente pueda razonar justamente lo que yo estaba explicando, de que una persona se encuentre con la Biblia y quiera encontrar a la iglesia del año 33, porque el protestante ya está bastante informado por el sistema protestante. El tema es que para que el protestante ponga en duda todas las cosas que él sostiene, primero tiene que hacerse alguna pregunta, empezando por, ¿será verdad todo lo que me enseñan en la iglesia protestante? Empezando por ahí. Tendría que empezar a cuestionar las bases del protestantismo. Bien, por acá quería saludar a un amigo, a un gran amigo que es el doctor Ira Santiago. El doctor Ira Santiago es doctor en Sagradas Escrituras, tiene conocedor de las lenguas bíblicas y es amigo personal conoce en persona al pastor doctor Justo L. González, al doctor Pablo Deiro, a Alfonso Ropero. Es amigo de un gran biblista como es el señor Pagán, y el doctor Ira Santiago, que es de corte bautista, no es nada anticatólico ni mucho menos. Él fue la persona que le ofreció un bachillerato teológico a nuestra hermana Marisela, y me comentaba el doctor Ira Santiago que en
en ese estudio de teología, no es contra la Iglesia Católica, no es un anticatolicismo, sino simplemente una profundización de la teología y de las Sagradas Escrituras, que es muy respetable. Yo quería también preguntarle a Rodrigo Calvo, también si quiere comentarnos algo, ¿cómo veías tú las Sagradas Escrituras cuando estuviste en el mundo protestante? ¿Y qué tanto te ayudó a ti a afianzar tu fe en Jesucristo y ahora que eres católico? Si nos quieres también comentar algo, porque ya escuchamos a Luis Lisboa. Adelante, Rodrigo. Pues bueno, digamos que en el mundo protestante es normal el uso de la Biblia en algo que se llama el devocional, pero algunas veces es guiada, pero la mayoría es una cuestión de como arranque y mire hasta dónde llega. Ahora, en la práctica histórica hemos visto que esta interpretación libre de la Biblia lo que ha causado pues, desastres, ¿no? Divisiones tras divisiones. Entonces, mm, digamos, mi experiencia con la Biblia en el protestantismo es cercana y no puedo negar que aprendí a amar la Biblia en el protestantismo, pero también tengo que decir que al no haber uniformidad, eso se convierte en un caos. De hecho, yo he narrado en mi testimonio muchas veces que comencé una búsqueda de que vi el video de Fernando Casanova, pues cuando se había convertido al catolicismo, y pues que ahí empecé una búsqueda. Y resulta que esa búsqueda, mirando la historia, mirando cómo se interpreta la Biblia desde el punto de vista de los padres, todo ese tipo de cosas, me voy dando cuenta que todo apunta a un lugar que es la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuál es el peligro de no leer las escrituras? Porque pues yo soy biblista y algo que es muy importante es conocer el contexto, la época de cada texto escrito dentro de la Biblia, porque si usted no hace eso, puede sacar cosas supremamente locas. Mire, por ejemplo, permíteme, a mí me gustaría que algún protestante, cualquiera, o alguien que coja la Biblia por primera vez, me diga qué significa en Mateo 19:24, dice, es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Usted ha tenido cercanía con el texto? ¿Conoce el contexto? Si no lo conoce, va a tener un problema muy berraco porque va a sacar la conclusión de que es imposible que un rico entre al reino de los cielos, que todo el mundo se tiene que hacer pobre económicamente. Y resulta que no es así. A la aguja era un portón de la edad de Cristo, por donde era un portón pequeño que era por donde pasaba el mensajero antes de que comenzara una guerra contra la ciudad, un asedio. Entonces, por ahí pasaban los camellos y algunas cosas, algunas mercancías que eran necesarias. Pero a un camello para poder pasar le tocaba que le quitaran toda la carga, desmontársela y pasarlo arrodillado. A eso se refiere entonces ese texto bíblico. Entonces, ¿por qué hago esto? Pues porque para que ustedes se den cuenta lo peligroso que es coger una Biblia y, y mirarla completamente desde mi perspectiva actual, sin tener en cuenta el contexto del autor, de los personajes, ok, mm, la cultura. Mire, por ejemplo, ¿quién me explica Mateo 10:35, donde dice Jesucristo, porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra? Si usted no entiende contexto histórico, cultura judía, no va a entender a qué se refieren estos textos y va a llegar a cuestiones como la que hizo Orígenes de Alejandría, que no fue padre de la iglesia precisamente porque él leyó en los evangelios
Pues leyó el evangelio donde decía que si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. ¿Y qué? Él se mandó a cercenar su miembro viril. Entonces, mm, por eso no es considerado padre de la iglesia, porque interpretó de una manera errónea y literalista un texto bíblico. Entonces, miren los peligros. Y así como por darle un contexto bíblico a esto que estamos hablando, o sea, el mismo Pedro, el apóstol, lo dice en las escrituras, dice segunda de Pedro 3:16. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. O sea, hablando de Pablo, ¿no? Las cartas de Pablo. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo dice la misma Biblia. Y segunda de Pedro 1:20 y 21 dice, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Entonces, ah, fíjense lo importante que la misma Biblia nos comenta, pues, que ella tampoco se interpreta a sí misma como es el fundamento protestante. De hecho, dice todo lo contrario, necesita la ayuda de un intérprete um, preparado para esta situación. Eso no es soplar y hacer botellas. Y me gustaría compartir un momentico esto antes de terminar mi intervención, Guido. Mira, este fue un texto de Ñacata que yo armé hace unos años y utilizando la libre interpretación de la Biblia y la Biblia, ¿no? Demuestro en este escrito que Jesús es una hamburguesa de McDonald's con Coca-Cola, con pura Biblia. Y comienzo yo a hacer los paralelos más absurdos con los textos bíblicos, dándole mi propia interpretación. Ya, por ejemplo, que la M de Mesías y de María tiene que ver con la M de McDonald's en el aviso que está arriba. Y así uno comienza a hacer relaciones que pueden terminar en las cosas más locas. Si no me creen, pues cuántas sectas peligrosas han surgido en el mundo, la de Jim Jones, bueno, unas de Filipinas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bien, gracias a Rodrigo. Yo quería dar mi última intervención, ya un poquito más de orden académico. Como hablamos la otra vez con Rodrigo, hace 8 días que estuvimos hablando del caso de Marisela, creo que en ese momento Luis Lisboa estaba en un debate, que del punto de vista académico, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas ayudas, tanto en el mundo protestante, resaltábamos, por ejemplo, lo que era la Concordancia Strong, el diccionario Vine, diccionarios bíblicos que ustedes y yo tenemos, por ejemplo, la Biblia patrística que salió últimamente de Editorial CLIE, que nos ayuda muchísimo a profundizar también en los padres de la iglesia, pero igualmente en la iglesia católica también hay ese tipo de ayudas bíblicas que a veces la gente no conoce. Voy a rápidamente, por ejemplo, esta colección que ustedes ven acá, de estos cuadernillos sobre diferentes temas de la Biblia, son sacadas de una editorial católica que se llama la Editorial del Verbo Divino. O sea, es una congregación religiosa que fue fundada directamente por un sacerdote alemán para promover todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros los católicos, que igual también podemos respetar esa misma erudición que tiene en el lado de la Biblia, independientemente de la doctrina, en ayudas como veíamos anteriormente, en el mundo protestante, que hay editoriales también que se dedican sobre el particular. En la Iglesia Católica también existe órdenes religiosas y librerías que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras, donde se hacen talleres sobre lo mismo, al igual que tenemos la otra orden religiosa, la Congregación de San Pablo, por Beato Santiago Alberone, que
tanto Editorial San Pablo como las Paulinas se dedican también a la difusión muchas veces de todo lo que es la literatura católica. Incluso decía este santo, decía que los medios de comunicación son los nuevos aerópagos de hoy en día. En la librería San Pablo hay mucha literatura, tanto de orden exegético, bíblico, de espiritualidad, sobre los santos y demás, ¿no? Otro santo, sacerdote, como fue el padre Flaviano Amatuli Valente, un sacerdote que era capuchino, después hizo su propia congregación que llama los Apóstoles de la Palabra. Él mismo decía, su predicación era todo con la Biblia y solo con la Biblia. Y da pues algunos libros de apologética, como este que tengo acá, Diálogo con los Protestantes, donde está basado en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, porque muchas veces se desconoce ese lado de que también en la Iglesia Católica amamos la Sagrada Escritura, la veneramos y también nuestra doctrina la podemos apoyar con la Sagrada Escritura. Entonces, esos son unos referentes que a veces no conocemos, órdenes religiosas, congregaciones religiosas que se dedican a la difusión de la palabra de Dios con sacerdotes, con religiosas y religiosas. De hecho, inclusive para finalizar, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro manual de doctrina, si usted va al final, en el índice de los textos, en los cuales se saca como referencia todos los compendios que tiene que ver con el credo, los mandamientos, las oraciones cristianas, los sacramentos. Aquí vemos, por ejemplo, el índice, dice Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Génesis, hay 3 páginas. Después dije todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, evidentemente casi todos los libros de la Biblia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, segundo libro de los Macabeos, los libros de los Salmos, hay Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, los profetas, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, bueno, Oseas, Joel, y el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, son varias páginas, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas católicas, el Apocalipsis. O sea que los católicos también nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios de acuerdo a nuestra propia teología y en este caso pues dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Esa sería entonces mi última intervención para darle paso a Luis para que también nos comente ya para ir cerrando. Adelante, Luis. Ok. Bueno, para ir cerrando, entonces, quiero terminar con una reflexión, ¿no? Primero, invitando a nuestros hermanos católicos a que oren y recen por todos los hermanos católicos que están enfrentando momentos difíciles y que lamentablemente a veces las emociones, ¿no? Interfieren un poco. Lamentablemente. Miren, para que ustedes vean, lamentablemente algunos católicos se encuentran con ciertas dificultades en la propia Iglesia Católica, ¿no? Porque la Iglesia Católica no es perfecta, es santa porque Cristo es santo y es pecadora porque nosotros somos pecadores. Y lamentablemente muchas personas miran demasiado, ¿no? Los errores del catolicismo, los errores muchas veces de los sacerdotes, los errores muchas veces de los hermanos, y esto los puede llevar a tambalear un poco, ¿no? Y entonces justamente esto interfiere en su lectura de la Biblia, ¿no? Porque muchas veces están buscando una respuesta para aquellas cosas que no pueden entender. Cuando no se tiene claridad sobre estos asuntos y no se puede tener una perspectiva objetiva en cuanto a la relación de la doctrina cristiana católica y las acciones de la Iglesia Católica o de los católicos. Porque lamentablemente, claro, a veces podemos encontrar este como desfasaje, ¿no? Una cosa es de la doctrina y muchas veces otra cosa es lo que muchas veces un católico puede llegar a ser. Entonces, hermanos se sienten a veces dolidos o se sienten resentidos y empiezan a cuestionar, ¿por qué?
si la Iglesia Católica es la verdadera, por qué pasa esto o por qué pasa aquello. Y en estas cuestiones muchas veces buscan una razón para poder abandonar a la Iglesia, porque muchas veces es la forma que encuentran ellos de poder evitar el dolor que muchas veces les causa el poder enfrentarse con esta situación. Esto no es algo que sea propio del catolicismo, este problema, ¿no? En el protestantismo se vive mucho. Des en cuenta que, lo digo como un ex protestante, la cantidad de personas que pasan del pentecostalismo a la iglesia bautista o de la iglesia bautista al pentecostalismo y después saltan para acá o saltan para allá, la cantidad de personas que hacen todos esos movimientos por temas emocionales es increíble, porque el pastor no le da oportunidad, porque el pastor no lo toma en cuenta, porque el pastor parece que le ignora, porque esto, porque aquello, porque en la iglesia hay grupos de personas que no le tienen en cuenta. Entonces las personas empiezan a buscar un motivo para hacer un cambio. Y esto puede pasar con algunos hermanos católicos también. Seamos honestos, ¿saben cuántas veces yo he escuchado también hermanos católicos, y esto que llevo apenas 3 años, que casi 3 años, ¿no? Que dicen, bueno, es que en mi parroquia no me toman en cuenta, o es que en mi parroquia se forman grupos, unos acá, otros allá, y a mí no me toman en cuenta. Entonces empiezan a moverse más por un tema un tema emocional, más que un tema teológico. Pero claro, para evitar ese dolor y buscar otra opción, necesariamente tienen que justificarlo. Tienen que engañar a su propia mente para poder encontrar una razón válida, entre comillas, y poder dar el paso. Y esto puede estar pasando con muchos hermanos católicos. No digo que sea el caso de todos los hermanos, pero puede estar pasando con muchos. Ahí tenemos el caso del hermano, ¿cómo es? Fernando Casanova también. Yo sé, él dice cosas que no son para nada ortodoxas, son totalmente heterodoxas. El hermano Guido hace bien en denunciar eso para que muchas personas no vayan a caer en el error. Pero fuera de eso, ¿no? Fuera de ese aspecto teológico y del evidente error teológico y, vamos a decir, evidentemente está cometiendo una herejía, ¿no? Pero fuera de eso, no sabemos qué es lo que lo motiva a hacer esas declaraciones. ¿Cuáles serán las verdaderas razones por la cual el hermano Fernando está actuando así? No lo sabemos nosotros. Yo me inclino que hay un tema emocional, por la forma que él está actuando, por lo que dice. Él está atacando muchas veces en algunos posts de forma directa. No está actuando como una persona que, bueno, encontró mayor razones para ser protestante que para ser católico. Porque no se tiene que hacer protestante y necesariamente tener que tirarle piedra a la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, ¿por qué él está tomando esa actitud un poco dura con la Iglesia Católica? Esto muestra un tema de resentimiento, evidentemente. Hay algo que le está produciendo dolor. Eso es evidente, está en la tapa del libro. A mí, discúlpenme, yo sé que alguna persona podrá no estar de acuerdo conmigo, incluso le podrá chocar lo que yo estoy diciendo, porque yo sé que el hermano Fernando Casanova ha sido un referente. Incluso para mí, yo lo quiero un montón, a mí me ha ayudado un montón su testimonio, pero tenemos que ser honestos también con lo que nosotros estamos viendo. Yo no estoy condenando al hermano Fernando Casanova ni a la hermana Marisela porque no somos quienes para condenar, pero algo está pasando con ellos, algo está pasando. Ahora, aparte de denunciar lo que están haciendo para que otras personas no caigan en el error, tenemos que orar por ellos. Tenemos que rezar por ellos. Porque a mí no me convence eso de que se hacen protestantes por leer la Biblia. Una de dos. O no conocen la doctrina católica tan bien como creen que la conocen y por eso la lectura de la Biblia le está haciendo mal. O están leyendo la Biblia
solamente buscando una razón para poder justificar. Más allá de la razón que los lleva a hacer eso, están buscando una forma de justificar su justamente transición al protestantismo. Eso era para terminar. Hermanos, oren mucho por la Iglesia Católica, por los hermanos católicos, porque no estamos viviendo tiempos fáciles. Des en cuenta que, por un lado, tenemos algunas personas como, por ejemplo, la Alianza Evangélica, y eso simplemente son representantes de todo ese mundo protestante que ataca a la Iglesia Católica. No todos, pero una gran parte, que atacan a la Iglesia Católica. Y después tenemos a los que lamentablemente hacen daño desde dentro. Entonces, póngase usted en el lugar de un hermano que está pasando problemas, que está pasando un momento de dolor o un momento de debilidad, que siente el ataque de afuera, pero también siente el ataque de dentro, que tenemos los ultra tradicionalistas, que tenemos los sedevacantes, que tenemos esto, que tenemos aquello. Hermanos, no es fácil. Hay que orar para seguir en la barca de Pedro. Con eso cierro, querido Guido. Gracias. Quería hacerte una última pregunta que también se la va a hacer a Rodrigo, antes de tu conclusión. En tu experiencia que has tenido como pastor, que estuviste en el movimiento pentecostal y reformado, ahora como un apologista católico, ¿qué recomendación darías a nivel personal de crecimiento espiritual a alguien que se quiera acercar a la Sagrada Escritura? ¿Por dónde empezar o de qué manera lo orientarías tú? Esa pregunta también se la va a hacer a Rodrigo. Ok. Si una persona quiere aprender la Biblia, primero tiene que, para mí, ¿no? Ojo, es una postura muy personal, por supuesto. Tiene que entender el por qué. A ver, el por qué quiero entender la Biblia. El por qué es bueno entender la Biblia. La Biblia solamente tiene sentido si nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, creo que acá es donde nosotros tenemos que hacer ciertas distinciones. No es lo mismo un cristiano ya que pertenece a una iglesia que quiere saber cómo ir a la Biblia, a una persona que, bueno, no pertenece a ninguna iglesia y quiere ir a la Biblia, ¿no? Vamos a suponer, no es lo mismo una persona que dice, mira, yo no voy a ninguna iglesia, por ahora no quiero ir a ninguna iglesia, ni a la católica ni a la protestante. Yo quiero ir a la Biblia para ver qué hago después, a ver qué camino tomo, pero quiero empezar conociendo la Biblia. Bueno, aquí, por supuesto, hay que pedirle a la persona que ore, que rece, que ore. Acá hay una persona que pregunta en el chat, ¿orar o rezar? Bueno, básicamente para el católico es lo mismo, ¿no? No hay mucha diferencia. Que busque la guía del Espíritu Santo, que busque a Dios, pero que también de alguna manera vaya abriéndose a la recomendación de personas que están puestas para eso, para guiar a la persona en la lectura bíblica. Porque todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es inspiración de Dios, pero que la Biblia no es de fácil interpretación. Y otra cosa, la Biblia tampoco es para la interpretación privada. Entonces, yo creo que hay que siempre tomar en cuenta ese factor, ¿no? Tener cuidado de que a esta persona que nosotros estamos ayudando con la lectura bíblica, la persona no vaya a caer en una interpretación privada de las Escrituras. Entonces, tenemos que dirigir de alguna forma a esa persona en la espiritualidad y tratando de evitar que esta persona llegue a hacer interpretaciones privadas de las Escrituras. Siempre ofrecerle una mano, ¿no? Decirle, sí, invitar a la persona que lea la Biblia, que ore, pero que cuando tenga duda, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda. Estar siempre abierto uno para ayudar a esa persona, para cuando tenga dudas, porque para mí es de la mejor manera a la que se le puede ayudar a una persona que quiere llegar a la Biblia, ¿no? Bien, gracias. Gracias. Entonces, también Rodrigo, para que nos des tu mensaje final, la importancia de la Biblia y también qué consejo le darías a una persona que quiere acercarse a la misma, ya que tú has hecho una especialización en Sagradas Escrituras, también estuviste en el mundo protestante, ahora es apologista católico y también perteneces a un movimiento laical que es
Juan 23. Adelante, Rodrigo. Gracias, Guido. Pues miren, lo primero es conseguir una buena Biblia. Y una buena Biblia es la que está comentada, empezando por ahí, ¿no? O sea, que es de estudio. ¿Por qué? Porque si usted coge una Biblia rasa, sin ningún comentario ni nada, mejor dicho, hasta puede terminar loco. Entonces, coja la guía, hay muy buenas Biblias católicas para empezar a estudiar, como por ejemplo la Biblia de Navarra, ¿sí? Tenemos la Biblia de nuestro pueblo, que aunque el texto bíblico no me parece muy adecuado, considero que muchos textos, muchos comentarios de esos lo guían a uno a través del catolicismo, porque a mí me ayudó. Por ejemplo, esta otra Biblia que es la Biblia del pueblo de Dios, que es la que se utiliza oficialmente en la liturgia de la iglesia, es de editorial Verbo Divino. Tenemos otra Biblia que es la Biblia de la Iglesia en América. Entonces, por cualquiera de las que le he mencionado, usted puede comenzar a estudiar. Ahora, entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo así? Entonces, si leo la Biblia sin ayuda, ¿me voy a volver un hereje? Porque esa es la preocupación de muchos. No, la Biblia tiene una ventaja, que se puede leer de muchas formas. Entonces, ¿cuál es el uso que se recomienda para el creyente? El uso que se recomienda inicialmente es que los textos hablen a tu vida, a tu situación actual. ¿Qué es lo que se aplica de ese texto a lo que estás viviendo en carne propia? Entonces, esa interpretación para la vida propia es válida, no tiene ningún problema. Ahora, la interpretación para sacar, la lectura de la Biblia para sacar doctrina, ya es otro cuento, ¿ok? Entonces, no debemos los católicos tenerle miedo a la Biblia, porque dicen, no, pues sin guía vamos a caer en la herejía. No, ya saben, buena Biblia comentada y simplemente interpretación para mi vida. No inventar doctrinas ni decir, ve, aquí dice esto, entonces vamos a inventarnos esta vaina. No, porque por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de bautizarse por los muertos. Ok, entonces, si usted no entiende el contexto, que además es oscuro todavía, puede caer en el mormonismo, por ejemplo, bautizarse por los muertos y ese tipo de cosas, que ese texto no se refería a la práctica que hacen los mormones. Entonces, nada de generar doctrina y obviamente orar al Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que te guía. Sin Espíritu Santo, pues no tiene no tiene la capacidad de transformar tu vida. Es la Biblia con el Espíritu Santo, que es Dios, que es el autor de la Biblia, el autor divino, pues obviamente van a inspirarte, van a guiar tu vida. Eso es, muchas gracias. Y por último, para que quede bien claro, Alexa, ¿quién es el fundador de la Iglesia Católica? El fundador de Católico Romano, también llamado Iglesia Católica, es Jesús de Nazaret y se fundó uno después de Cristo. Ok. Esto lo dejo para que reflexionen. Jesucristo dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su iglesia y hasta Alexa lo sabe. Reflexionen. Muchas gracias. Bien, con eso finalizamos. Queríamos hacer un especial desde nuestra propia experiencia. También somos respetuosos con las creencias de los demás, con nuestros hermanos cristianos, cada uno en conciencia se acercará a Dios, sobre todo por este preciosísimo libro, que lo hicimos de aquí a nuestra propia experiencia, la experiencia de Luis Lisboa, la experiencia de nuestro hermano Rodrigo Calvo y la mía. Si les gustó una manitoria, no olviden que este video se está compartiendo en el canal de nuestro hermano Luis Lisboa, en pos de la verdad. También lo va a retransmitir nuestro hermano Rodrigo Calvo. Creo que ha sido una experiencia muy bonita,
que sacamos ese tiempo para dar lo mejor de nosotros y para que todos ustedes saquen el mayor provecho. Dentro de 15 días nos volvemos a ver, ya sería ya en el canal de nuestro hermano Rodrigo Calvo. Él escogerá el tema y entonces será hasta esa próxima oportunidad. Bendiciones para todos y quedamos en lo más importante, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta luego y bendiciones para todos. Hasta luego.